Gracias por continuar con nosotros. Bueno, nos distingue sobremanera. Esto es un gran lujo, un gran orgullo tener la oportunidad de compartir esta noche con don Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez, magistrado, miembro del tribunal, miembro emérito del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, pero él está invitado aquí hoy en su calidad y condición de presidente del Instituto Duartiano Dominicano. Enhorabuena, gran oportunidad para el instituto que un hombre de sus cualidades, esta reserva moral de la República Dominicana, preside esta institución. Bienvenido, don Wilson, ¿qué tal? Muchas gracias. De verdad que es un honor siempre estar aquí en Sin Cortes, agradecer la generosidad de siempre. ¿Qué tal ha iniciado el pasado 26 de enero un natalicio más de el padre de la patria, de nuestro padre de la patria, y inicia con esta fecha el mes de la patria? ¿Cuál es la perspectiva que ve desde el instituto? ¿Cuál es la óptica? Bueno, el instituto sigue los lineamientos de Duarte estrictamente. Creemos firmemente que valió la pena el esfuerzo que él hizo. Por eso seguimos su ejemplo. Entendemos que él quiso realmente darle a esta patria soberanía, valores, autodeterminación, libertades, y realmente construyó esa patria. Es decir, Duarte es quien nos da el nombre, República Dominicana, quien nos da la bandera nacional, la describe en su juramento, nos aporta en reserva el escudo nacional, porque dice que el futuro Estado tendría su correspondiente escudo de armas, lo que efectivamente ocurrió en el mismo 1844. Y además nos da las palabras sacramentales trinitarias que hoy son de lema nacional de acuerdo al artículo 34 de la Constitución de la República. Pero Duarte no solo hizo eso, sino que también articuló una constitución, un proyecto de ley fundamental. Y en ese proyecto de ley fundamental, Duarte aporta así, en esencia, lo que es el Estado de Derecho, lo que son... Una constitución muy avanzada para la época. Pero claro, mire, las garantías constitucionales, sí, los derechos fundamentales, el debido proceso y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la democracia y del Estado de Derecho está contenido ahí. El artículo 1 dice: gobernantes y gobernados están, ¿verdad?, sometidos a la ley. Principio esencial. Esencial. Ese es el principio de legalidad. Nadie está por encima de la ley. Y un país está más próximo a ser un Estado de Derecho en la medida en que las leyes se cumplen. Correcto. El otro elemento, la legitimidad. Y Duarte dice: los dominicanos no están obligados a acatar ni cumplir el mandato de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, sí estamos obligados a asumir y cumplir las decisiones que emanan de una autoridad legítima. Bueno, que nosotros a propósito de eso tenemos problemas porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que hay una centena de decisiones no acatadas por la propia autoridad. En total desacato por las autoridades. Exactamente. Y eso aquí se ha ido convirtiendo como en una práctica que yo diría que es dañina, muy dañina, porque aquí la gente, el funcionario entiende que puede estar al margen de la ley y de la Constitución y no pasa nada. Y es verdad que no pasa nada. ¿Esa es la realidad? ¿Usted me entiende? Es decir, por ejemplo, mire, nosotros, el Instituto Duartiano tiene una ley, 12701, ¿verdad?, del año 2001, ya tiene 24 años. Esa ley exonera de tributos al instituto, es decir, impuestos, tasas, contribuciones especiales, municipales y nacionales. Impuesto Interno no le ha dado la gana nunca de acatar esa ley. ¿Cómo? Nunca. Y nosotros tenemos que pagar impuestos por
la adquisición. Y no han ido a la justicia desde el instituto. La verdad es que ustedes tienen muchas tareas, Sí. pero déjenme esa tarea a mí para yo llevarlo a la justicia, hombre. Sí, porque Porque alguien tiene que hacer algo. el instituto, por su propia naturaleza, se cuida de no estar en el ámbito de las confrontaciones. O sea, para ustedes comprar esta bandera, Bueno, confesional, una bandera. tienen que pagar impuestos. Bueno, pero la bandera nacional paga impuestos aquí el 18%. Pero es una locura. Sin embargo, en la tiranía había más de una disposición que exoneraba no solo la bandera en sí, sino la tinta y la tela. En los insumos. Sí, en la tiranía Para de la Trujillo confección. había ese criterio y esa sensibilidad. Parece mentira. Bueno, pero eso mismo lo que establece la propia Constitución, que manda al Ministerio de Educación como cuestión obligatoria, incluir la materia moral y cívica, la enseñanza de la Constitución, la enseñanza de los Eso valores es increíble, nacionales. hay un mandato y hasta el Tribunal Constitucional se ha preocupado Claro. porque se cumpla la disposición de la enseñanza de la... Pero lo insólito, el presidente Medina emitió un decreto mandando a cumplir la Constitución y no se cumplió. Así se cumplió. Pero lo risible es que en el término de la jerarquía de normas, la norma constitucional es lo supremo. Exacto. Jamás en la vida, ni comparable ni con la ley, menos con un decreto. Pero así andamos. Don Y entonces eso Wilson, es parte de un problema, ¿no? Don Wilson, usted y yo tenemos una contradicción y mire que a mí se me rompe el corazón tener que decir que tengo una contradicción con quien es mi guía, mi norte. Eso es recíproco. Pero, ¿por qué usted avala, da un cierto aval a la intención del gobierno de cobrar los servicios médicos a las parturientas, a los migrantes? Por lo menos a los migrantes yo se lo cobrara si van a los hospitales, porque también allí hay una farcía de empresarios que tienen migrantes ilegales y entonces cuando tienen un problema se lo llevan al hospital para que le pague y ellos no cubren seguro. Es distinto a la parturienta. El caso de la parturienta es un caso delicado. Los que nacen aquí, los derechos que van a generar. Entonces, esto es un negocio. Entonces, yo tengo la percepción de que si formalizamos el cobro de ese parto de una haitiana en República Dominicana, estamos oficializando el negocio maligno que se da entre... Mire qué es lo que pasa. En tanto y cuanto el parto de extranjera en el territorio dominicano fue excepcional, era lógico que no se cobrara. Que tomó mucho cuerpo fue más bien cuando el terremoto. También, pero recuerda que eso no es espontáneo. No. No, había una política. En la cultura del haitiano, como fue durante muchos años entre nosotros, ¿verdad? La asistencia de personas, señoras que se convertían en una especie de símbolo, las parteras. Esa era una labor asistida por esas personas y era exitosa. Pocas veces usted vio que a una señora... Le moría una señora, le murió el niño, murió la señora. Sí. Una cosa increíble, porque en la práctica conseguían esas personas una experiencia impresionante. Bueno, la cultura del haitiano no era ir a los centros hospitalarios. Nunca lo fue. Todo es que esto es un paquete. Y en el paquete, el parto y la presencia del haitiano aquí, por vía del parto, ¿verdad? También es algo que... Cuando usted dice un paquete dentro de una agenda para procurar la unificación y la ocupación de esta parte, sin lugar a dudas. Sí. Entonces se establecieron verdaderas caravanas de parturientas traídas por organismos internacionales que ayudan a ONG que están aquí, ¿verdad? Y ellos mismos impulsan eso.
Eso no fue... Así como construyeron un caserío en la misma frontera. Ah, la estamos construyendo de aquel lado de la frontera. Sí, pero a la orilla de la carretera. Para que tuvieran la oportunidad de... Hay muchos centros de población residenciales, económicos, que tienen auspicios. Auspicios. Y ahora... Y no son con dominicanos, ¿no? Son con haitianos. Y esa labor, ese esfuerzo, esa asistencia de esas mujeres traídas y, de paso, dejadas. Porque no es que la trajeron al parto, ¿no? Se quedan, sí. Sí, no fue que la trajeron para asistirla y llevarla, no. Establecerla. Y eso se ha convertido en un problema muy serio para el país. Es decir, si el país pudiera asimilar, lo asimilaría. Claro. Pero es que nosotros no podemos. No, y sobre todo que está poniendo en peligro la identidad dominicana, claro, la nacionalidad, la dominicanidad. Claro, ese es el riesgo. Pero aparte de eso, es un despropósito. Entonces ahora, como he dicho, organismos internacionales que patrocinan esas entidades que operan aquí, las llamadas ONG, bueno, pues, ¿qué están haciendo? ONG haitiana, inclusive, compuesta por gente que responde al interés de esa migración. ¿Qué están exigiendo? Redactan y articulan un documento en términos muy acabados y se lo mandan entonces a agencias y a personajes que están fuera para que desde afuera hacia adentro presionen para que todos los asentados en el llamado libro rosado... Eso es peligroso. ¿Verdad? Este particular instrumento de asentar esos nacimientos, el llamado libro de extranjería también. Bueno, pues ahí ellos están reclamando que todo el que está ahí asentado... Se le dé un acta de nacimiento, sí, dominicano. No solo eso, que se le dé la residencia definitiva. Que eso es un paso para la naturalización. Sí, como va a terminar resultando en una demanda todos esos niños que estamos metiendo a la escuela, que lo vamos a graduar de primaria, que después lo vamos a graduar de secundaria, con un acta de graduación, con un acto de que ya es bachiller, ese ya va a tener que ser un dominicano. Claro. Y somos nosotros que estamos construyendo toda esa figura para en perjuicio nuestro. Nos estamos matando como Chacumbele. Claro, entonces, ¿qué pasa? Otra cosa. Nosotros tenemos las cortes internacionales y particularmente la Corte Interamericana, que en el momento, por la decisión del Tribunal Constitucional de la primera composición, se estableció que no tenía competencia, dado el hecho de que había una deficiencia de carácter jurídico. Se aprovechó para desvincular al país, ¿verdad?, de esa Corte Interamericana que ya había puesto en práctica ciertas manifestaciones inequívocas de estar prejuiciada contra la República Dominicana. Evidentemente. Entonces, ¿qué usted cree si esa Corte la habilitan? Porque la pueden habilitar. Si la habilitan, ¿qué usted cree que va a decidir esa Corte frente a todas esas actas? Sobre el libro rosado, que son dominicanos, que hay que darle residencia. Fulano nació en Asua, República Dominicana, y más abajo nacionalidad haitiana. Un juez o unos jueces de esos estamentos colegiados va a decidir. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos miles de niños, niñas de origen haitiano? Formalmente, que dicen que están inscritos en esos libros, estamos hablando de 30, 40 mil personas al año. Exacto. ¿Y usted cree que el papel dominicano es proveerle documentos a un extranjero? No, imposible. En ninguna parte del mundo se ve una situación así. ¿Entiende? ¿Qué debimos hacer, oye, que esa gente se fueran a los consulados haitianos? Y que el propio consulado haitiano le dé su acta de nacimiento. Sí, porque los consulados tienen entre sus atribuciones las funciones de registradores civiles u oficiales del Estado Civil.
Y en esas funciones podían asentar esos nacimientos. Sí. Los dominicanos saben de eso. Los que están viéndonos a nosotros, que están en Nueva York, saben que toda su documentación, ¿dónde la procuran y la registran? Exactamente. Entonces, si alguien nace en Haití, tiene que irse a su consulado. Claro. Porque todavía usted está allí legal, y procrea con su señora un niño, no es haitiano. No. Aquí sí están legales, es dominicano. Allí no, Entonces, sobre las políticas migratorias, el control fronterizo, las políticas de frontera, en algún momento el presidente de la República ha procurado tener un acercamiento, orientación, la opinión del Instituto Duartiano o suya en particular. No, mire, hay mucha, yo diría que hipersensibilidad en la gente que administra el Estado. Las personas que administran el Estado en nuestro país son muy dados a que se le rinda pleitesía. No, que se le rinda mucha pleitesía. Se acostumbraron a eso toda la vida. Esa es una cultura. Cuando uno hace cuestionamientos, por juiciosos que sean o prudentes que sean, eso cae mal. Sí, yo lo sé. Eso cae mal. Y el instituto, durante mi gestión, ha sido un tanto cuestionador, pero con respeto, con moderación y con prudencia. Porque nosotros decimos la verdad. Nosotros decimos, bueno, si esa bandera se le cobra impuestos, se le cobra impuestos. Claro. No me pueden desmentir, es verdad. Si yo le digo que la ley de símbolos patrios duró 12 años en distintas administraciones, eso es verdad. Y eso dice que no hay una preocupación por las cuestiones patrióticas. Y la ausencia de la enseñanza, de la educación dominicana, de nuestros valores patrios, es una realidad. Y yo hago la comparación, yo digo, bueno, pero mire, en 1932, una señora belga, Germaine Rocourt de Pellerano, natural de Bélgica, esposa de Pellerano Mechazurra, que era a su vez hijo de uno de los fundadores del Listín Diario, el poeta. Esa señora, que se sintió dominicana en ese año 1932, advirtió que el Día de Duarte no era festivo. No era festivo. Y ella tomó ahí hizo una comunicación manuscrita, lo firmaron los profesores, los estudiantes, y la remitió al Congreso, pidiéndole que el Día de Duarte fuera festivo, de fiesta nacional. Como todos los padres de la patria en todas partes del mundo. ¿Y sabe qué hizo el Congreso? Inmediatamente la aprobó. De ahí salió la ley 288 de 1932. Ya en enero del 33, de 1933, ya era festivo, porque había esa sensibilidad. Hoy está ausente. Por favor, si la Constitución ha hecho la reserva aquella que yo siempre refiero, sobre los territorios en la zona frontera, en la extensión superficial de frontera estratégica, no hay vocación y de protección a la soberanía terrestre, y han pasado 15 años. Pero usted no puede desmayar en eso, porque eso es fundamental, don Wilson, sí, que nuestros gobernantes, que nuestra clase élite, que nuestra clase gobernante, que nuestra clase dirigente entienda la necesidad de importantizar ese tipo de acciones. La cuestión patriótica no es una prioridad, ni tampoco es tomada en cuenta en los términos en que se debe. Por eso, a más de 100 años de la oficialización del escudo nacional, lo seguimos usando mal. Sí. Hay mucho escrito. De la peor forma, Sí.
Y en la última Constitución se describió correctamente. Pero ya había una decisión del presidente Noel de 1913, que la Constitución de 2010 lo que hizo fue que elevó a la estatura constitucional el contenido de esa ley. Ya. A sabiendas de que no se estaba cumpliendo, pero tampoco se ha cumplido. Después que ha sido constitucionalizado. Sí, no se ha cumplido, aunque la ley dio 6 meses para que se corrigieran las versiones incorrectas. Pero este país está mal. No se ha hecho. Esto está mal. ¿Entiendes? Y entonces, poco interés. Poco interés. Y entonces eso es lo grave. Entonces, cuando usted ve que eso ocurre, ¿qué puede usted pensar de lo que es el referente? Que debe ser el referente nacional permanente, Duarte, y sus valores. Y sus valores y sus patrios, ideas. Claro. Ahora mire a ver si en los discursos no. de nuestros hombres públicos está Duarte. Don Wilson, un mensaje a nuestro público en este momento tan importante y trascendente. Se me quedó el tema de la presencia del secretario de Estado recientemente y otro cuestionamiento que usted ha hecho al escenario público, pero quisiera que usted despidiera nuestro programa con un mensaje en el momento que vivimos, en este mes, incipiente mes de la patria. Bueno, a los dominicanos y dominicanas, mantener firme la fe que Duarte tuvo en el pueblo. Valió la pena. Duarte sabía que ese pueblo, el pueblo dominicano, iba a ser capaz de mantener en el tiempo esos principios esenciales, porque eso sí debo decir, si bien la clase dirigente del país no tiene la conciencia plena ni les rinde tributo como debe a la patria, el pueblo sí. Y Duarte confió en ese pueblo. Y ese pueblo, en 181 años de vida republicana, ha reaccionado y defendido la soberanía, la independencia, las libertades públicas y el principio irrenunciable de la autodeterminación. Gracias, don Wilson. Debíamos tener 2 horas más de programa, pero bueno. Gracias, don Wilson. Un honor. Magistrado por siempre y gran amigo, admirado, admirada reserva de la República Dominicana, moral y en todos los órdenes. Gracias por su presencia. Muchas gracias, un honor. Gracias a ustedes, dominicanos y dominicanas. Los dejamos con ese mensaje de don Wilson Gómez.